¿Estamos ubicados en el pasaje? ¿Conocemos la historia? ¿Todos somos conocedores de la Escritura? Sí, ¿verdad? Bien, resalté el asunto de mientras aún estaba oscuro. Recuerden que cuando llevan a la tumba a Jesús, al día siguiente muy temprano es cuando sucede esto. El domingo, el primer día de la semana. Entonces, dice que iban 3 personas. Vimos que era María Magdalena, Pedro y Juan, el discípulo amado. Los 3, como les dije, son 3 personalidades totalmente distintas. Su tipo de relación con Jesús era también totalmente distinto. O sea que precisamente tú y yo podremos encajar en alguno de ellos. Porque a final de cuentas nuestra relación con el Señor es siempre personal, distinta. A mí me encanta decir que Dios nos soñó primero, nos puso en el vientre de nuestra madre, nos dio un propósito y por eso venimos y estamos aquí. Pero no solo eso, me gusta decir que somos hechos a mano. No hay otro igual a mí, gloria a Dios. ¿Sí? El mundo, ¿qué sería con 2 glorias? No. Dios es bueno y nada más hizo una. Pero cada uno de nosotros somos especiales para Dios y por eso cada uno de nosotros tenemos una relación especial con Él, diferente a la del de junto. Dios sabe cómo hablarnos a cada uno de nosotros, aún con el mismo pasaje. Tenemos entonces que no es casualidad que sean ellos 3. Son 3 que dice que muy de mañana, estando oscuro, corren a la tumba y llegan a ver, estaban esperando encontrar a un Jesús que murió. ¿Sí? Vamos a empezar por el primero, Pedro. Pedro, no se vale decir amén, ¿eh? Recuerden que aunque se identifiquen, no se vale decir amén. Cada quien sabe. Pedro dice, es un varón. Es de esos varones que tienen así como que una personalidad dual. Así como hoy puede caminar en el agua, mañana lo está negando, ¿cierto? Así como hoy tiene momentos de gran fe, mañana entra en gran angustia. Él es el que puede reconocer a Cristo porque le es dado del cielo, pero después le dice no vayas a la cruz, no alcanza a entender el propósito de Él. Ese es Pedro y sabemos que es tremendo, es el que es capaz de sacar la espada y volarle la oreja al otro, ¿verdad? Porque Pedro es rudo. Lo más interesante de este pasaje es que dice que él, aunque corrieron los 2, él llegó después. Él llegó a la tumba después, pero él fue el primero que entró. ¿Sí? ¿Te has imaginado entrar a una tumba de noche? A pesar de que llegó después de Juan, fue el primero que entró. No porque haya sido el último, significa que Dios no quiera que seas el primero. Guarda esto en tu corazón. No porque hayas sido el último, significa que Dios no quiera que seas el primero. Hay ocasiones en la vida que consideramos o creemos que estamos faltos, que no llegamos a la marca, que nos estamos quedando atrás, ¿cierto? Pero no por eso no hay nada que te descalifique para que Dios quiera ponerte adelante, para que Dios quiera ponerte primero que a otros. Eso es lo que Pedro nos enseña en este momento. Van los 3 corriendo, pero él entra primero. Era el impulsivo, pero no está fácil entrar a una tumba de noche. Sin embargo, él lo hizo. Él tenía hambre de volver a ver a Jesús, a su maestro. Hay un detalle muy curioso que dice la Escritura, que encuentran los lienzos
ahí tirados, pero que especialmente el lienzo que cubre la cabeza lo encuentra doblado. Encontré por ahí un detalle muy curioso de esto. Para el pueblo de Israel, cuando alguien llega a una casa y se va y se quita algún lienzo, si lo deja doblado es porque va a regresar. Y a mí me pareció fenomenal leer esto, porque todos sabemos que muy pronto nuestro Señor va a regresar por nosotros. Sí. Muchos que corren en la oscuridad yendo hasta atrás se van a ver a sí mismos escogidos por Dios. ¿Ok? Vamos a ver a Juan. Ay, Juan es el discípulo amado. ¿Qué podemos decir de Juan? Es el que siempre está cerca de Jesús, aquel que se atreve a recostarse en su pecho y puede oír su corazón. Sí. Ese discípulo que representa la juventud, la fe ciega, el amor, la fidelidad. Este es Juan, todo precioso. Digan amén. Aquí sí tienen que decir amén. Antes, hace rato no tanto, aunque Pedro juega un papel muy importante, ¿no? Pero ese es Juan, ¿sí? Su identidad está completamente fundada en la vida y en el ministerio de Jesús. Déjeme decirlo de otra manera. Él es la sombra de Jesús. La Escritura nos relata en muchos pasajes que Jesús a veces predicaba a multitudes, pero a veces predicaba a grupos más pequeños, 70, 80, pero a veces solo hablaba con sus discípulos, 12, pero otras tantas solo hablaba con 3, con Pedro, con Juan y con Santiago. En momentos especiales, solo ellos 3 estaban con él, pero de los 3, el único que se recostaba en el pecho del Señor era Juan. De este discípulo estamos hablando. Lo más curioso es que cuando Jesús va a la cruz, por primera vez, Juan se ve solo y va a tener que caminar por sí mismo. Eso es algo que no nos habíamos puesto a pensar. Personalmente no lo había visto así. Siempre lo había visto como aquel que podía siempre estar pegado a él. Y ser el escudero, el siervo, es de lo más hermoso que Dios te puede regalar. Que Dios te permita caminar cerca de un maestro es de lo más hermoso que puedes vivir. Cuando Dios te permite esto, lo que tienes que hacer es ver, oír y callar y aprender todo lo que puedas. Ese era Juan. Así vivía Juan. ¿Sí? Representa a los hombres que necesitan encontrar su propio camino cuando dejan de ser sombra. Ahora está solo, buscando respuestas, pero su fe lo mantiene en el camino hasta encontrarlas. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús está en la cruz, Juan y su madre se acercan y él es al único al que le dice: Juan, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Y desde ese momento, dice la Escritura, su madre va a vivir con Juan. Si ustedes recuerdan, su madre el último tiempo antes de la crucifixión vivió con Lázaro, con María y con Marta. Pero a partir de que Jesús parte, al único al que le deja a su madre es a Juan. Ese es el varón del que estamos hablando. Debemos aprender a hacer eco de otro. Cuando Dios te permite estar con otro, debemos aprender a hacer su eco. Esto es repetir lo que Él dice. Así empezamos muchos, repitiendo lo que dice el maestro con el que estás junto, ¿sí? Y después vas a ser una voz, pero primero fuiste eco de alguien. ¿O no comenzamos así todos? ¿No es este el principio del discipulado? ¿Sí? En donde el maestro primero te dice: mira, las cosas se hacen así, y lo hace él, y tú estás viendo. Después te dice: oye, ven, ahora quiero que me ayudes, y vuelven a hacer lo mismo.
Tú lo estás haciendo, pero Él te está ayudando. Tiempo después le dices, oye, ven, ahora quiero que lo hagas tú y yo te ayudo. Ajá. Y el discípulo comienza a tomar un poquito de confianza. Porque quiero decirles que cuando camina uno con un maestro, qué miedo da hacerlo solo. Porque los zapatos que tienes a un lado son muy grandes y llenarlos no es fácil. El último paso del discipulado es cuando el maestro llega y te dice, ven, hazlo tú, que yo te veo. Pero después de eso, cuando el maestro se va, tendrás que encontrar tu propio camino. Tendrás que darle el tinte y el matiz que Dios te regale a ti. Ya no serás el eco de otro, serás una voz. Ya no serás la sombra de otro. Esto, el poder ser un discípulo, el poder ser un escudero, el poder ser un siervo, te forja. Y esta palabra como me gusta el día de hoy. Y miren, en honor a la verdad, va a parecer que no, pero esto es cierto. No soy de las que ven muchas películas, ni mucha televisión, ni nada. Pero les voy a referir otra película. ¿Quién ya vio La Forja? La tienen que ver. Bueno, a mí me voló el seso porque es a lo que yo me dedico en el college. Si la ven, van a entenderlo. Es ese poder estar con ese maestro que va forjándote, que va modelando tu vida, que va afinando, quitando las asperezas de tu vida. Claro, lo hace Dios a través de alguien. Ajá. Eso es lo que pasa cuando eres sombra de alguien. Pero ¿qué creen? Cuando eres sombra de alguien no puedes ver bien los detalles. Todo lo ves medio borroso todavía. No alcanzas a ver realmente lo que está sucediendo. Pero cuando Dios te deja que ya puedas verlo por ti mismo, la imagen, hagan de cuenta que cambia de resolución, como que se enfoca y empiezas a entender un poco más lo que estás haciendo. Antes lo hacías por indicación, pero ahora empiezas a entender cuál es tu papel en este perfecto plan del reino. Ese es Juan, el que nos muestra la Escritura. Dios puede permitir que mueran cosas en ti. Eso es la muerte de Jesús, ¿no? O sea, a final de cuentas, entendemos que Dios quita cosas de ti. Todas esas asperezas, todo aquello que no te va a ayudar a llegar a donde Él soñó de ti, lo va a quitar de tu vida. A veces es doloroso, sí, las más de las veces. A veces no lo es tanto. Por ahí dicen, cuando te pones flojito y cooperando, la libras y vas pasándola bien. Pero hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que no es fácil soltar, porque duelen, porque nos marcaron, porque no queremos. Ajá. Pero si son necesarias, Dios las va a quitar de ti, va a hacer que mueran en ti. Ajá. Puede ser, por ejemplo, Dios va a ocupar quizá una pérdida en ti para quitar algo de tu corazón, algo que te está estorbando. O quizá ocupe una enfermedad o una quiebra en tu negocio o situaciones difíciles que son de las que estamos hablando. Estamos hablando de obscuridad, ¿cierto? Todos las hemos vivido, no levanten la mano. Estoy segura que todos hemos pasado por ellas. Dios va a ocupar este tiempo en tu vida para hacer algo mejor de ti. Qué difícil es entenderlo. Y más cuando estás en medio del huracán. Dios puede permitir que cosas se mueran para que dejemos de ser la sombra de otros, ¿saben? Cuando tú caminas siendo la sombra de alguien, es tan cómodo y seguro que si fuera por ti mismo, difícilmente te vas de ahí. Y cuando sabe Dios que no te vas a ir de ahí, hace lo necesario para que te botes de ahí y empieces a hacer lo que te toca a ti. Déjenme
hablando de testimonios, los que estuvieron el domingo, si me permiten, déjenme contarles una parte de mi vida. Me tocó, y siempre lo digo así, el privilegio de caminar 3 años y medio con Pastor Rubén Peña y Pastora Leti Peña. Ya los van a conocer, o si no es que no los conocen. Pero me tocó vivir 3 años y medio, casi de 20 horas al día con ellos. Por alguna razón, Pastor Rubén se le desvieló el carro y entonces yo pasaba por ellos temprano y nos íbamos a San Juan a dar un estudio con líderes y luego a Mealco a dar un estudio con pastores, a veces el mismo estudio pero en diferente nivel, y luego regresábamos a Querétaro a dar un estudio con jóvenes y luego así eran todos mis días. 3 años y medio. Claro, les estoy contando la parte bonita, porque la parte difícil fue cuando Dios metió la mano en mi vida y talló a través del Pastor Rubén. Pero llegó un momento en que Pastor Rubén me dijo: Gloria, Pastor Ofir quiere que te lleves el CEM. Yo tenía el Centro de Entrenamiento Ministerial, el Instituto Bíblico de la Red. Dios me había permitido iniciarlo y yo lo tenía, y me dice: Pastor Ofir lo quiere en México. Dice, pero quiere que te vayas para allá. La primera vez que me lo dijo, estábamos en su casa comiendo y yo regresé a la iglesia, llore, llore, llore. Yo no podía conceptualizarlo, en mi mente no entraba. Pasó todavía un tiempo, yo creo que se dieron cuenta que no estaba lista. Pasó un tiempo muy difícil y me vuelve a decir un día: tu vida va a cambiar. Casi recuerdo estas palabras textuales. Y me dice: Pastor Ofir quiere ahora sí que llevarse el CEM a México. Dice, y quiere que te vayas para allá. Así es que te voy a pedir que lo ores y lo que tú decidas te vamos a apoyar. Bueno, no les voy a hacer el cuento más largo. Dios me mostró que era el camino y yo partí de Querétaro hacia México después de 3 años y medio. Ahí pasé casi 13 años, por alguna razón y por gracia de Dios, pegada a Pastor Ofir. Mi función ministerial era estar apoyando todo lo que él hacía. Son tan diferentes a pesar de ser hermanos, pero sin embargo, para mí fue un privilegio, ¿no? 13 años y yo estaba pues feliz. O sea, ¿quién se enoja cuando tienes un banquete cada día a la mesa, no? ¿No? Yo estaba pegada también a él. Pero ¿qué creen? Que en su gran misericordia del Señor tuvimos que perder el local que teníamos, la iglesia de Vertis, por alguna razón. Y entonces Pastor Ofir tiene que salir a hacer lo que Dios ya le había dicho, pero que no había hecho porque no había alguien que llenara sus zapatos y pudiera atender la iglesia de Vertis. Y además él amaba la iglesia de Vertis, tenía 20 años o 15 años ahí. Pero Dios tuvo que hacer que perdiéramos ese local. Y entonces él salió a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen? Yo me quedé chiflando en la loma. ¿Sí? Ya no lo fui a acompañar a todos lados. Es cuando dejé de ser sombra. Y es en donde dije, caray, ¿y ahora qué hago? No es la única manera en la que Dios comienza a ayudarnos, a animarnos a hacer lo que tenemos que hacer, para lo que nos preparó. Pero Dios es tan bueno que pasaron los años, 4 años para ser específica, y un día Dios me trae a esta casa. Y yo llegué así como diciendo, ay, a ver cómo me va. Y se lo dije a Pastor Daniel y a Pastora Yuki, soy honesta. Pero estoy tan agradecida con Dios porque Dios me volvió a dar un par de pastores preciosos, chonchos. Y yo doy gracias a Dios porque tenemos una casa en donde Dios está teniendo planes grandes y por eso pone a la cabeza que pone delante de nosotros. Y de eso no tengo la menor duda. Y ahora estoy aquí, pero ya estoy en otra posición. Ahorita ya no estoy pegadita al pastor. Y al principio sentía raro, se los voy a decir honestamente. Yo decía, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Pero empiezas a entender que Dios te comienza a hacer para lo que te preparó.
¿Da miedo? Sí, sí, da miedo. Bueno, yo soy resacona a veces, honestamente. Aunque no aparente, sí lo soy. Ajá. Pero te das cuenta cómo Dios te respalda paso a paso. Y es hermoso ver que puedas estar cumpliendo tu propósito para el cual te creó, caminando. No solo porque estoy bajo una cobertura, pero ya no estoy pegadita a papá. ¿Me entienden? Ya no voy de la mano con él. ¿Que no es lo mismo que pasan con nuestros hijos? ¿Que no es lo mismo que cuando ya están en la secundaria, en la prepa, ya nos están botando y a las mamás nos duele mucho y ellos no saben ni qué están haciendo en su vida? Pero tiene que llegar el momento en que tienen que empezar a caminar solos. Dios nos permite vivir de manera natural circunstancias para que podamos entenderlas y entonces poder entender cómo se maneja lo espiritual. Todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Por eso es que Jesús siempre hablaba con parábolas, si lo recuerdan. Él enseñaba a sus discípulos cuando pasaba y veía la higuera, decía: si no da fruto, la voy a cortar. Y con eso sacaba la enseñanza que él necesitaba. Y les hablaba de la higuera y les hablaba de lo que ellos conocían para que pudieran entenderlo. Esta es la razón por la que Dios mismo se presenta a nosotros como Padre e Hijo. Y por eso es que la primera institución que Dios crea cuando crea a Adán y a Eva es la familia. Porque Él tenía que darnos una forma natural, porque le dice a Adán y Eva: te unirás a ella y será uno solo, y entonces procrearán. Esa es la familia, ¿sí? Una vez que ellos de manera natural pudieron entender lo que era ser padre y un hijo, entonces les dijo: yo soy el Padre y Jesús es mi Hijo. Así podemos entender el reino. Ese reino que no podemos ver, pero que sí lo podemos entender. ¿Vamos bien? Al salir de la sombra te permite saber quién realmente eres y encuentras tu correcta identidad, la grandeza que Dios depositó en ti. Así es que todos digan conmigo: no me voy a quedar en la sombra. Otra vez más fuerte: no me voy a quedar en la sombra. Ser sombra es hermoso, pero llega un momento en que tenemos que salir. ¿Ok? Tercer personaje, y tengo 9 minutos. María Magdalena. Todos conocemos la historia de María Magdalena, ¿sí? Liberada de 7 espíritus, completamente ligada a Jesús por lo que Él hizo en su vida, con una muy mala reputación, pero redimida por Jesús. La Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esa es precisamente la situación de María Magdalena. Y no vayan a decir también amén con María Magdalena, porque a final de cuentas creo que todos tenemos un pasado con una reputación medio dudosa. Algunos más que otros, pero todos lo tenemos. Ajá. Les he comentado cuando me toca dar clases que yo vengo de la iglesia tradicional y a mí siempre me decían, bueno, iba todos los domingos a misa, se los aseguro, y me decían: si te portas bien te vas a ir al cielo. Yo sabía que no me iba a ir al cielo. Esa es la verdad. Empiezas a entender que Dios está bien lejos de ti, porque tú sabes que no te... Me dijeron la mitad de la verdad. Me dijeron que Dios odiaba el pecado, y eso es cierto, pero nunca me dijeron que ama al pecador arrepentido. Y cuando yo me encuentro con este Dios de amor que me dijo: sí, tu pecado no me gusta, pero te amo y quiero tu arrepentimiento, anhelo que te arrepientas para que regreses a mí. Yo decía: ¿por qué a mí, Señor, si yo no lo merezco? Y Él me dijo: porque te amo. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí, por ese amor tan grande del Señor. Esta es María Magdalena, la que se topó con este mismo amor del Señor, aquel que no la juzgó,
aquel que no la quiso apedrear, que sabía qué había hecho, pero a Dios no le importa lo que haces, le importa quién eres. ¿Sí? Y entonces la redime y María estaba agradecidísima con él. ¿Por qué corre en la oscuridad a la tumba? ¿Cuál era su urgencia de María Magdalena para llegar a la tumba? En este pasaje no lo dice, pero entre Marcos y Lucas dice que ella llevaba especias aromatizantes para ungir el cuerpo del Señor. Ella quería mostrar tal adoración al Señor, aunque ya estuviera muerto. Ella esperaba encontrarlo muerto, quería ungirlo. Recuerden que días antes María, la hermana de Marta, hizo lo mismo con un perfume que, por cierto, dicen que era muy caro. Lavó los pies del Señor. Y entonces Judas dijo: oiga, no, si eso lo hubiéramos podido vender. Judas es el que guardaba la lana. Lo hubiéramos podido vender y pues hubiéramos ayudado a los pobres. Claro, Judas lo estaba viendo desde otra perspectiva. Jesús le dice: no, espérense. Lo que no están entendiendo es que lo que esta mujer está haciendo conmigo es preparándome para mi sepultura. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero ella ya lo vio. Y por eso me prepara, me unge. Y su nombre va a ser recordado, dice. Yo creo que María Magdalena se dio cuenta de eso y ella sabía que tenía que mostrarle a Jesús, aunque ya hubiera muerto, su adoración. Y ella lo iba a ungir, llevaba especias. Ella llevaba, no quería beneficiarse a sí misma, ¿sí? Quería ungirlo entonces. Y dice que lo quería hacer porque él fue el único que le mostró el valor que ella tenía. Él la liberó, le recordó su propósito en la vida. Y aunque muchos decían: estaba a regresar a ser de las suyas, ella estaba rendida a Dios a través de Jesús. ¿Sí? María lleva entonces un perfume para verterlo en el cuerpo de Jesús. Y quiero decirles que las fragancias son algo que se extrae, como el aceite del olivo, se exprime y se extrae. Ella sabe extraer lo bueno de lo malo, porque es lo que Jesús hizo con ella. Ella sabe que es posible sacar algo bueno, un perfume delicioso, de algo que apesta, porque su vida era eso. Por eso va y lo hace. Aún de lo peor, lo más trágico que pueda haber en tu vida, si corres en la oscuridad, Jesús puede sacar algo extraordinario, la mayor bendición para tu vida. Entonces, podemos decir, tu verdadera naturaleza se revela cuando corres en la oscuridad. Lo único que necesitas es perfume. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos en medio de este momento oscuro, de este momento difícil de nuestra vida, y nos damos cuenta que hay alguien que nos necesita, que hay alguien a quien podemos servir, cuando podemos poner nuestra mirada en otros y no en nosotros mismos para conmiserarnos, ¿sí? Tener compasión de mí mismo. Cuando logramos cambiar nuestra mirada de mí mismo a los demás y darme cuenta, y nos atrevemos a hacer algo por otros, es cuando comienza esa verdadera fragancia que Dios sacó de nosotros. Las más de las veces, cuando la situación es difícil en la vida de nosotros, tendemos a encerrarnos en nuestra cuevita y a decir: ay, pobrecito de mí. Pero hoy te digo,
que si tú eres capaz en medio de la oscuridad de voltear a ver que hay otros que tienen necesidad, que puedes servirles en algo, que puedes hacer algo por él, te vas a dar cuenta que Dios puede usar tu vida y dejar salir una fragancia que ni siquiera tú te habías dado cuenta que eres capaz de hacer. Sí, esa es María Magdalena. 3 personajes diferentes, con personales diferentes, que nos muestran cómo pasar y cómo sacar lo mejor de estos momentos oscuros, de estos momentos difíciles de la vida. Déjeme cerrar, que tengo 2 minutos. Pedro, Juan y María Magdalena corrieron a la tumba en la oscuridad buscando a un Jesús muerto. Ellos iban a verlo, pero se topan con que ya no estaba ahí. Él había resucitado. Y entonces recordaron lo que les había dicho antes, que no entendían, y dijeron: si Él resucitó, yo también voy a resucitar con Él. Ajá. Esa es la primera bendición que entendieron ellos, ¿sí? Si nosotros resucitamos con Él, esto solo es el principio de las bendiciones. Es el principio de los milagros. Es el principio de pedir a Dios y recibir mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque entendemos quién es Él. Y cuando yo entiendo quién es Él, Él es Él. Y cuando yo entiendo quién es Él, puedo entender quién soy. No es hasta que descubro a este Dios hermoso, Dios de amor, que yo puedo entender quién soy. No importa lo que haya vivido en mi vida, no importa cuántas veces me haya equivocado o acertado, yo empiezo a conocerme hasta que conozco a Dios y empiezo a encontrar mi propósito en Él. Yo no sé a ustedes, pero yo tenía 30 y tantos años, hace poquito más de 30. Tenía 30 y tantos años y yo me espantaba porque yo no sabía dónde iba. Yo iba como los barquitos de vela, y eso se los he dicho en el estudio. Yo iba que, ok, tengo que hacer una carrera, voy a tratar de hacer la mejor carrera, ya, la terminé. ¿Y ahora qué sigue? Me tengo que casar. Me busqué al maestro más galán de la escuela, al más cotizado de todos, y me casé con él. Ya me casé. ¿Qué sigue? ¿Te has encontrado en esto? ¿En una situación así? Que logras algo y de repente dices, ¿y luego? Es que tengo que ser mamá. Y tuve a la hija más hermosa que Dios le puede dar a nadie. Lo siento, es mi hija y no puedo decir una cosa diferente. Y luego, yo iba como un barquito de vela. Y no digo que me fuera mal. Y no fue hasta que me topé con Cristo que mi vida encontró cómo ensamblar las piezas de mi vida una con otra y a encontrar el propósito por el cual me creó. Y a partir de ese momento puedo decirles que vivo una vida plena en Él. Esa vida que te permite levantarte cada mañana y decir, voy al college, voy con mis chicos y me siento enferma y digo, yo no puedo faltar hoy, y voy con mis chicos porque sé que el Señor puso en mi corazón la carga de las siguientes generaciones. ¿Sí? Y cuando tú descubres tu propósito, entonces no hay momento oscuro en la vida que te detenga. Puedes pasar por cualquier enfermedad. Hace 11 años me diagnosticaron cáncer de mama. El día que yo recibí mi diagnóstico ese día comenzó el Cornerstone College. Ese fue mi bebé. Yo me iba a las quimios y regresaba a dar clases. Los mayores me entenderán. Lo único que yo padecí, gracias a Dios, fue que si funcionaba a 45 revoluciones, me bajaron a 33. ¿Sí? Yo me sentía lenta, pero el Señor no me permitió detenerme, porque yo había encontrado mi propósito en Él y Él respaldó cada paso de mi vida, como hasta el día de hoy lo sigue haciendo.
Entonces no hay momentos de oscuridad que te detengan. A lo mejor te bajas la velocidad, a lo mejor corres a Jesús, pero yo te aseguro que puedes atravesar ese momento de oscuridad. Y cuando ves que es Jesús el que está en medio de esto, es cuando empieza a despuntar tu día, porque dice la Escritura que Él es el sol de justicia. La luz de Jesús es la que te lleva adelante a través de cualquier circunstancia. Podrás atravesar cualquier oscuridad, podrás tener todas las bendiciones solo porque somos capaces de correr en nuestras oscuridades para alcanzar a Jesús. Podemos cantar nuevamente la última canción con la que terminamos. ¿Me ayudan? Vamos a darle la gloria y la honra al único que la merece. Sí, porque yo te puedo decir que quizá tú te sientas como ese Pedro, un día tan envalentonado y al día siguiente tan incapaz. O también te puedo decir que te sientes el bebé consentido del Señor, pero que de repente no sabes para dónde vas. Quizá tu pasado pese tanto en ti, pero sepas que el Señor quitó esa losa para sacar la belleza que depositó en ti. Pero para todos y cada uno de nosotros siempre está Jesús presente. Siempre es la solución. Siempre es lo que te saca de los momentos difíciles. Cuando tus fuerzas ya no dan, necesitas buscar algo superior a ti. Y lo único superior que tenemos es un Dios todo hermoso, poderoso, que no escatimó ni a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos regresar a Él y cumplir el anhelo de su corazón. Nos ponemos de pie y cantamos todos.